Muchas gracias, senador. Senador Morales tiene el uso de la palabra. Gracias. También, señor presidente, terminando este debate y después de haber escuchado algunos miembros de la bancada oficialista que la verdad que plantean un país virtual que muchos, no sé, no nos damos cuenta o no sé si vivimos en países distintos, pero acá se ha dicho que no hay crisis en el sector energético. Y acá quiero reiterar algunos datos que acaba de plantear el senador Romero y con algún otro análisis, pero la verdad que uno de los problemas graves que tiene la economía, que se viene deteriorando, que ha terminado con los 4 pilares del modelo de crecimiento que han sostenido los primeros años de crecimiento del año 2002 hasta el año 2007, que tenían que ver con el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial, tipo de cambio competitivo, crecimiento en el nivel de reservas, baja inflación, un porcentaje de inflación controlable. Esos pilares del modelo de crecimiento se han deteriorado y yo diría que uno de los sectores donde más se muestra esta crisis tiene que ver con el sector energético. En los primeros años teníamos un superávit de 6.000 millones de dólares en la matriz energética y a poco de andar este gobierno fue revirtiendo esta situación. Estaba mirando las cuentas del presupuesto y la verdad que una de las partidas que nosotros siempre planteamos, que son en las que hay que hacer cirugía mayor, es en el tema de los subsidios a la economía. Y en particular, mirando los subsidios al sector energético, vemos cómo hay un crecimiento exponencial. En el 2005 había 1.800 millones. En el año 2013 se ejecutaron 81.400 millones. Es decir, en 8 años se ha más que multiplicado el aporte que hace toda la economía, el sector público, a los subsidios al sector energético. CAMESA, ENARSA, organismos provinciales, Ente Binacional Yacyretá, Río Turbio, que son cuentas menores. CAMESA y ENARSA eran las cuentas que más demandaron subsidios y lo siguen haciendo. Pero estaba revisando el presupuesto, la ejecución del año 2014, y la verdad que teníamos un crédito inicial de 78.585 millones y resulta que con decretos se ha incrementado el crédito a 173.000 millones. Perdón, vamos a hablar al mes de septiembre. El incremento del crédito de casi 79.000 millones ha subido a 214.000 millones. Al mes de septiembre llevamos ejecutados 162.000 millones en esta cuenta de servicios económicos que es energía, combustibles y minería. Solo en el capítulo de energía, combustibles y minería. Es decir, que a septiembre vamos gastando el doble de lo que hemos gastado en el 2013. Yo quiero que me diga, no sé, lo escuché al senador Aníbal Fernández, al senador Mayans, ¿dónde está el modelo virtuoso? ¿Dónde es que dice en los datos del presupuesto que no hay crisis energética? Una de las claves, de las razones de la fuga de divisas, del mayor costo y la situación que ha provocado caída de reservas, el sector externo. Y en esto el sector energético, la crisis energética y el déficit en la matriz energética que tiene la República Argentina, y no se explica el déficit en razón del aumento del consumo, que ha aumentado el consumo, es verdad, pero ha bajado la oferta. El problema del aumento de esta cuenta que no tiene límite, como digo, 214.000 millones hasta fin de año, pero ya llevamos ejecutados, van a tener que reforzar el crédito. Y me dicen que está todo bien en materia energética. Digo, esta es una primera cuestión que yo creo que mínimamente tenemos que tratar de confrontar con la realidad, porque si no estamos hablando de situaciones distintas.
Y no es que estamos viviendo en países distintos, estos son números contundentes. El incremento, comparando el devengado al 30 de septiembre del año pasado con el 30 de septiembre de este año, es del 157% en los subsidios económicos en energía, combustibles y minería. Y en esto, como digo, las cuentas más importantes son Enarsa y Camesa. Entonces, hay una situación, y el tema de la caída de la oferta se explica en estos datos que ha dado el senador Romero. Acá tengo el informe de tendencias a julio del 2014 del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que dice que la producción de petróleo continuó en julio su tendencia descendente, alcanzando su mayor caída en los últimos 17 meses del 3,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Caída explicada parcialmente por los paros petroleros que se dieron durante dicho mes y caída de inversiones. De esta manera, la producción de petróleo acumula una caída en el último año móvil del 1,2%. Hay que excluir a YPF y a otra empresa, que son los únicos que han crecido, pero el resto de las empresas han caído en la producción. Lo mismo pasa con el gas, que tiene una tendencia más moderada a la caída. Pero el problema está en que aún todavía sigue cayendo la oferta. Todavía ahora, estamos hablando de un informe al mes de julio de este año. Entonces, acá hay una situación que es la que de pronto genera la llegada de este proyecto, que además tiene que incorporar un tratamiento en la ley de hidrocarburos de los hidrocarburos no convencionales. Pero con ese argumento terminan trayendo un proyecto de ley que, en función de la necesidad para la búsqueda de inversión y frente a la debilidad, tanto en materia de seguridad jurídica, en materia de nuestro aislamiento en el mundo, la única posibilidad de traer fondos es que el negocio sea por demás apetecible, que dé por demás ganancias y que dé por demás una renta petrolera. Y este es el tema que tenemos que discutir en este proyecto de ley. Hay algunas cuestiones que nosotros discutimos, que ya ha planteado el senador Ernesto Sanz como miembro informante, que tienen que ver, señor presidente, con, por ejemplo, la cuestión de, acá hemos escuchado también el tema de que con este proyecto se termina el negocio inmobiliario para las áreas petroleras. En verdad, acá lo que se ha venido haciendo, como ha dicho el miembro informante, y este proyecto lo confirma, es estimular la continuidad y no estimular la competencia. Esto es lo que expresa este proyecto. Porque en verdad el esquema de licitaciones es para las áreas que no están concesionadas, que no tienen una concesión. Lo que hace este proyecto es reafirmar las áreas concesionadas en un estado de situación donde hay una gran precariedad y una debilidad institucional en materia del control. Acá no se han revertido áreas, acá no se les ha quitado las áreas a los concesionarios que no han invertido y que están haciendo negocios inmobiliarios. Pasa en todas las provincias, inclusive en la mía, que tenemos 58 pozos, nada más. Hay un área donde hay una empresa que no tiene, pero no le da la espalda ni siquiera para nada, estarán esperando vender el área a alguna empresa. Y no hay mecanismos de control que ejecuten realmente, presidente, la posibilidad de revertir las áreas, con lo que no hay ninguna garantía de que pueda haber un proceso licitatorio. Por favor, senadoras. Que se terminen de saludar las senadoras, compañeras. por favor. Gracias, señor Morales. No hay la posibilidad, presidente, desde el punto de vista institucional y el sistema operativo vigente, de que pueda darse esta situación que teóricamente han planteado. Es más, en el artículo tercero, en el artículo cuarto, en la modificación del artículo 27, este negocio se va a extender no ya un negocio con el tema de los cortadores de pasto, como planteaba nuestro miembro informante. Ahora el negocio inmobiliario va a ser de propiedad horizontal, porque resulta que el 27, en la modificación que se plantea, dice que los sujetos titulares de permisos de exploración y o concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional. Es decir,
el que tenga permiso de exploración y que venga cortando el pasto arriba, ahora puede pedir por los no convencionales más abajo. Entonces resulta que terminamos generando un negocio inmobiliario de propiedad horizontal, no sé, en el 5.º piso, en el 4.º piso, en qué piso le tocará, ¿no es cierto?, que hay recursos no convencionales. Y esto es lo que se consolida. Entonces la clave que no resuelve el proyecto que envía el Poder Ejecutivo es el mecanismo de control para poder revertir las áreas y para poder quitar y sancionar. Porque esto es lo que está ocurriendo realmente. Y esto es lo que ha pasado de la ley corta, que como ha dicho el senador Sanz, nosotros acompañamos todo un proceso, pero que tenía que ver con que las autoridades de aplicación realmente puedan intervenir en esta situación. Y nuestro proyecto de alternativa, porque lo escuchaba el senador Mayans, no sé, hay también la idea en alguno del oficialismo que acá tenemos que votar o votar, porque si no somos enemigos de la patria. Y hay que compartir o compartir los proyectos que manda el Ejecutivo, porque si no somos destituyentes casi. Y la verdad que se nos permita disentir, nosotros no estamos obligados a acompañar y damos las razones de por qué nosotros creemos que esta no es la mejor solución. Y hemos planteado por eso un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que prevea el tema de los recursos no convencionales, que prevea también el tema de la situación de organismos, institutos federales de control, con participación no solo de las provincias petroleras, sino de las provincias que no son petroleras, pero que forman parte de la República Argentina y que todos tenemos que formar parte de la idea de construir desde acá, desde este proyecto de ley, un proyecto nacional energético, que es lo que no hay, que es lo que no ha habido, por desidia del gobierno nacional y también por una situación en la que tienen responsabilidad las provincias petroleras, presidente. Porque digo, con relación al tema ambiental, nosotros realmente en nuestra propuesta tomamos un capítulo con la cuestión de los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos ambientales son para que los sancione la nación, no las provincias. Hemos escuchado a funcionarios nacionales decir la cuestión de la normativa ambiental la dejamos reservada a las provincias. Obvio que las tienen, porque todas las provincias, por el 124, somos dueños de los recursos naturales. Pero nuestra Constitución, en el artículo 41, está planteando que tiene que ser el Congreso de la Nación, le compete a la Nación establecer los presupuestos mínimos, como hicimos con la ley de glaciares. Nosotros en nuestra provincia todavía no tenemos aplicada la ley de glaciares porque hay una demanda de inconstitucionalidad planteada por el gobierno provincial, y esto hacen muchos gobiernos provinciales. Senador, por favor. Voy a pedir que mantengamos hasta el final del debate, por favor, atención a los oradores, sobre todo en el cierre. Gracias, senador Morales. Acá hay provincias que no les interesa legislar en materia ambiental, presidente. Entonces, la verdad, el juego de decir no, le hemos dejado, porque las provincias que están preocupadas por el medio ambiente, hay provincias que ni les interesa, que inclusive no tienen ni siquiera policías de control de las normativas ambientales que muchas provincias tienen, pero que no hacen cumplir, no les interesa. Este proyecto mínimamente tendría que haber tenido un capítulo, nosotros lo proponemos, presupuestos mínimos de protección ambiental, establecer los presupuestos mínimos, quién es la autoridad de aplicación, la obligatoriedad de presentar informes de impacto ambiental, el tema de también la transparencia activa, que todos los contratos y toda la evolución y los informes de impacto ambiental estén colgados en la página web, sean de acceso al público, sean información pública como corresponde. En el tema de los no convencionales, determina la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental para proyectos de exploración y explotación, establece declaración de impacto ambiental será utilizada como mínimo en forma bianual, fija permiso previo de la autoridad local competente en materia de aguas para el uso y disposición de aguas, prohíbe durante la etapa de perforación y terminación de pozos no convencionales la utilización de agua subterránea con aptitud para satisfacer el abastecimiento de poblaciones, fija normas en cuanto al agua de retorno, deberá ser sometida en su totalidad a tratamiento, las piletas de almacenamiento, establece obligatoriedad, es decir, una serie de normas mínimas que tiene que tener un proyecto que esta es la oportunidad. ¿Cuándo más vamos a discutir presupuestos mínimos ambientales? Entonces, es
la segunda vuelta de rosca de una ley corta que intenta resolver el tema de la incorporación de los recursos no convencionales, pero en función de la debilidad y de la gran crisis energética que hay, y de qué modo 214.000 millones para un presupuesto del orden del 1.200.000 millones, es decir, estamos cerca del 18% del total del presupuesto en subsidios para la energía, y que a mí me digan que no hay problema, entonces, por esa razón, por esta debilidad, la debilidad en virtud de la inseguridad jurídica, en virtud de nuestro aislamiento con el mundo, porque cada vez nos creen menos, entonces no es que van a venir alegremente a poner plata, van a venir a poner plata, porque también son obviamente inversiones de riesgo en la medida en que la rentabilidad sea importante. Y lo que estamos entregando con esta ley es la rentabilidad. Nosotros, con relación al tema de las regalías, planteamos un piso del 12%, que negocien la provincia y nación. Ahí Berna planteaba, ahí tienen contratos, también planteamos un esquema de concesión y contrato, en un tema que todavía tenemos en debate dentro de nuestra fuerza política, pero hay en La Pampa contratos de un 35%, creo que la empresa de La Pampa está cobrando un 35%, hay otra del 18% que están por llegar al 41% en unos pocos años, porque ha habido una negociación que está en función de los intereses, ¿no es cierto?, de las provincias, y acá la terminamos consolidando al 12% en algún esquema para poder llegar hasta el 18%, pero no hay se consolida un esquema que es para las regalías, pero no, como acá se ha dicho, Nación con el tema de las retenciones tiene libertad de acción y con la aplicación de impuestos a las ganancias, libertad de acción, para repartir como quiera. Entonces, estos son los ejes centrales de un debate que nosotros vemos que no está en el proyecto de ley. Y hay otro debate que tiene que ver con la renta petrolera, el reparto de la renta petrolera, que tiene que ver con cómo lo hemos planteado, este también es un tema de debate en nuestro bloque, en nuestro partido. Yo estaba haciendo números, no quiero cargar con los neuquinos, porque, bueno, en buena hora, yo les decía ahí a algunos senadores de Neuquén, vamos a empezar a armar capacitación en Jujuy, ¿no es cierto?, en materia de hidrocarburos para que tengan trabajo con buenos sueldos en Neuquén, porque nosotros hicimos un cálculo al 2025, es un modelo teórico obviamente, pero posible, de inversiones en Vaca Muerta de casi 6.900 millones de pesos que tiene anualmente Neuquén en materia de coparticipación y regalías, van a pasar en el 2025 a 14.000 millones. Con 551.000 habitantes. Nosotros tenemos 700.000 habitantes en Jujuy, tenemos 6.200 millones de coparticipación. Y al 2025, ahí me decían el tema del litio, cobramos el 1%, el 3%, pero con las mínimas actividades que generan sobre la producción del litio, baja el 1% las regalías, no tiene nada que ver. Entonces digo, tiene que haber algún punto en donde exista algún modelo redistribuidor para las provincias que no son petroleras, que no se debate en este punto, pero que tendría que discutirse en algún momento, porque tendrían que bajar tal vez la coparticipación, no hablo de quitarles la regalía porque les pertenece por el 124, pero tal vez un fondo de redistribución, o si no tocar la coparticipación, trabajar con las retenciones al petróleo, a los hidrocarburos, como se trabaja con las retenciones a la soja. Y en esto que el gobierno nacional constituye un fondo que premia a aquellas provincias de las retenciones del petróleo como se hace con el tema de la soja. Y que haya un reparto, ¿no es cierto?, para las provincias que no tenemos petróleo, que tenemos dos pozos, qué sé yo, nosotros estamos en los FEPI, pero tenemos muy poca, no nos ha tocado en suerte. Y en suerte y en buena hora, a Neuquén, a las provincias petroleras, y está bien que les vaya bien, porque además tienen otra situación, como se ha dicho, se les ha bajado el porcentaje de la coparticipación, es verdad. Hay situaciones, ¿no es cierto?, que son, pero tiene que haber algún punto, algún límite en donde ya la renta petrolera es importante, en donde por lo menos haya un esquema, existe un esquema
de distribución, como es con el Fondo de la Soja, con las retenciones, ¿no es cierto?, a la exportación del petróleo. Entonces, digo, es un tema que no está planteado, nosotros en nuestro proyecto tampoco lo resolvemos, lo dejamos insinuado, dejamos insinuada la conformación de organismos federales con participación también de las provincias que no son petroleras, pero digo, también es un tema de un debate pendiente para el futuro. Porque acá, en definitiva, también en este proyecto terminan haciendo el esfuerzo las provincias y el gobierno nacional sigue y va a meter la retención y la va a aumentar o la va a bajar como quiera, y resulta que nos parece que esa es una situación injusta que el proyecto del Poder Ejecutivo no resuelve. Estos, señor presidente, son entre otros los argumentos, ya han sido explicitados por los senadores Martínez y Laura Montero, los ejes centrales de la propuesta que nosotros hacemos, que creemos que es mucho más amplia, es un proyecto amplio que incluye todos los capítulos, que no es una sola modificación, una segunda ley corta, sino que apunta a resolver estos temas y que aborda en serio una modificación de la ley de hidrocarburos vigente. Creemos que el debate inclusive que se ha dado en nuestro partido, que no es fácil, que seguramente se habrá dado en el gobierno sobre un tema que es central, que es muy importante hacia el futuro, señor presidente, nosotros creemos que no está bien resuelto en el proyecto del Poder Ejecutivo, por eso es que votamos negativamente. Gracias, senador Morales. Senador Pichetto. Bueno, gracias, presidente. Estamos arribando al final de un largo debate. No quiero entrar en el análisis del proyecto presentado por la Unión Cívica Radical porque me parece que fue muy completo y en detalle el abordaje que hizo el senador Fernández. Sí quiero decir que esa iniciativa genera más incertidumbre, plantea la creación de una agencia federal. Yo quiero preguntarme cuál sería el pensamiento de las provincias productoras de petróleo en este tema. Plantea la participación de todas las provincias en la discusión y en el debate. Sería interesante preguntarle a los FEPI si le prestarían consenso a una iniciativa como esta. Y fundamentalmente tiene algunos ejes que debilitan mucho el espíritu y la iniciativa que tiene el oficialismo, el gobierno en esta materia. Digamos, tiene un canon variable, regalías a la baja. Las regalías tienen un tope y pueden llegar al 5 si la autoridad de aplicación lo decide. La verdad, si defienden el interés de las provincias, en la letra no surge claramente en esta iniciativa esta defensa o este interés. Yo creo que estamos nuevamente frente a un desafío en la Argentina repetido ya. Lo vivió Perón, lástima que no está el senador Solanas, porque recién dijo que John William Cook retiró el proyecto del Standard Oil de la California. Y la verdad que no fue así la historia. La historia fue una historia de interrupciones y fracturas de la democracia argentina y en el año 55 esa iniciativa de Perón, comprometido con el desarrollo y con la búsqueda de inversiones, porque indudablemente la capacidad nacional no tenía para avanzar en procesos de exploración, desarrollo y de inversión, abrió el camino, digamos, a empresas americanas, Standard Oil precisamente, y ese proyecto nunca llegó a tratarse porque hubo una interrupción a través del denominado golpe de la Libertadora del año 55. O sea, la caída del gobierno determinó la imposibilidad material que el Congreso argentino tratara este tema. Frondizi, que era un crítico, además, muy fuerte del gobierno de Perón, escribió un libro que se llamaba Política y Petróleo, donde planteaba con mucha convicción y con mucha firmeza que el petróleo era un eje central del desarrollo y que tenía que estar en manos argentinas y que había que hacer todo el esfuerzo para producir el desarrollo nacional con YPF, etcétera, etcétera. Sí, la realidad después en el ejercicio del gobierno le determinó la necesidad de abrir los contratos petroleros y eso produce además en 3 años
un proceso de inversión realmente importante y un crecimiento de la producción del crudo que llega casi a niveles del autoabastecimiento, el famoso concepto del autoabastecimiento. La caída de Frondizi, con el proceso político de la dictadura militar nuevamente, el golpe militar, la detención de Arturo Frondizi y luego nuevamente la reapertura democrática con la exclusión del peronismo, porque estos son datos de la historia reciente de la Argentina, no hace mucho tiempo que pasó, determina el triunfo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, un triunfo casi inesperado. El candidato natural, que era Ricardo Balbín, se abstuvo y fue electo un hombre honesto, un hombre de trayectoria y militancia en la Unión Cívica Radical, que fue Arturo Illia. ¿Qué hizo Arturo Illia? Dejó sin efecto todos los contratos que se habían votado, que se habían firmado y que habían puesto en marcha el desarrollo de la Argentina en materia petrolera y volvió al pensamiento, digamos, de que tenía que hacerse con manos nacionales. Eso provocó una caída en el proceso de inversión, una caída en la producción del crudo e indudablemente nuevamente un proceso de dependencia. No, señor, el que logró el autoabastecimiento fue Frondizi. La caída y la rescisión de los contratos petroleros, que fue todo un debate. Usted debería repasar un poquito la historia, Simón de Villa. Fue un debate interesante. Lamentablemente se equivocaron en ese momento y caducaron todos los contratos. Illia caducó todos los contratos que Frondizi había firmado. Este es un debate conocido en la Argentina, casi obvio. Venir acá a hacer algún planteo de esto y realmente desconocer la historia. Recomiendo que vuelvan a leer Historia Argentina. Me parece un absurdo estar discutiendo esto. Arturo Illia dejó sin efecto los contratos de Frondizi y dejó sin efecto el criterio del principio del desarrollo, un tema que hay que volver a repensar en la Argentina. Yo cuando escucho a algunos hombres fuertemente comprometidos con lo nacional, a los cuales respeto, hablando de que no están de acuerdo con el proceso de fractura hidráulica, la verdad es que los veo reducidos simplemente a una mirada ambiental, a una mirada muy, muy limitada. No conozco ningún país del mundo que no ponga en marcha los procesos de desarrollo y extracción de los recursos y los trate de hacer de la mejor manera. Por supuesto que hay que tratar de hacerlo de manera sustentable. ¿A quién se le ocurre llevar adelante procesos de extracción o de producción sin licencia social y sin defender el medio ambiente? Ahora, negar el proceso de fractura cuando países desarrollados, que los ponen muchas veces como ejemplo de lo que significa el capitalismo moderno, más precisamente Estados Unidos, en la cuenca petrolera de la Baja California, que puso en marcha el sistema de fractura y que le provocó indudablemente un crecimiento exponencial en materia de obtención de recursos hidrocarburíferos, petróleo y gas, que prácticamente le permite el autoabastecimiento sin analizar, por supuesto, la política internacional sustentada a través del ejercicio militar en las guerras en Medio Oriente y en el control que hoy ejerce en países como Irak y en otros lugares a través de los negocios. Indudablemente que el tema del petróleo es un tema generador de conflictos bélicos. Entonces, sostener de que no hay que avanzar en ese tipo de actividades económicas, no extraer los minerales. La verdad que es una mirada, sinceramente, casi, no sé, digamos, el otro día yo la califiqué, no quiero ofender a nadie, y comparto la preocupación del medio ambiente, pero no existe ningún país que se desarrolle a nivel industrial, que pueda crecer su industria con competitividad, con una visión nacional, si no tiene indudablemente energía y combustibles. Este me parece que es la llave maestra. Y lo que pasó, y en esto vuelvo a repetir ese pequeño debate que tuvimos con el senador Sanz, lo que pasó en la Argentina tiene que ver con un proceso de crisis terminal en el 2001, 2002, un proceso
terminación de una etapa económica ligada a la convertibilidad, donde también tenemos que asumir nuestra parte de culpa, de autocrítica. La convertibilidad, indudablemente, para nuestro gobierno debería haber estado terminada en el año 97. Cuando Brasil devaluó, tendríamos que haber devaluado en la Argentina. Pero bueno, hay algunos que se enamoran de mecanismos económicos o de instrumentos económicos y en la Argentina se quedan para siempre. Sí, claro, cuando devalúa Brasil, indudablemente que Argentina tenía que haber seguido el proceso de la devaluación, porque era importante y fundamental tener competitividad. Lo que quiero decir con esto es que esta es la ley posible, es un primer paso que hay que dar, porque la historia nos vuelve a poner en el mismo camino. Analizamos Vaca Muerta como un lugar y un horizonte deseado para la Argentina, como un lugar promisorio desde el punto de vista de las expectativas, pero el desarrollo va a ser posible, los neuquinos lo saben, y los argentinos tienen que empezar a saberlo, solamente va a ser posible si hay inversiones. Chevron invirtió en 1.5 de la totalidad del área de Vaca Muerta, una inversión menor de 1.000 y pico de millones de dólares. Necesitamos muchos Chevron y necesitamos fuertes inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta para extraer el gas y el petróleo y para lograr reducir el déficit fiscal de la balanza comercial, que muy bien mencionó el senador Romero, que alcanza los 7.000 millones de dólares. Analicemos la etapa de la política económica que vivió nuestro gobierno, que se nos cuestiona, porque hubo una política que dicen que no incentivó la inversión. En primer lugar, veníamos del infierno, veníamos de un proceso de crisis terminal. Había que recuperar empleo en la Argentina. Había que incentivar con política de subsidio petróleo barato y energía barata para que la industria crezca. Creamos 5 millones de empleos. 5 millones de empleos. Producimos un sistema de inclusión previsional extraordinario, el único de Latinoamérica. Cuando nos ponen algunos países de ejemplo, yo no me quiero meter con este tema porque se me va la lengua y termino haciendo macanas. Pero algunos ejemplos latinoamericanos son lamentables y los ponen como modelos económicos a seguir. No tienen política previsional, no tienen política universitaria, no tienen política de salud pública. Y nosotros siempre operamos como el ajuste social de todos esos países a los que nos ponen como ejemplo. Somos el ajuste social. En la última década, 1 millón ingresaron a la Argentina. Más los que vienen circunstancialmente para atenderse, para operarse, para estudiar, para trabajar, porque la Argentina es un país igualitario y es un país justo, es un país que realmente tiene las puertas abiertas a todos los que quieran venir. ¿Cómo? Sí, está bien. Pero yo siempre digo que las cosas que son de Dios, y las cosas que son del Estado y del gobierno son del gobierno, y yo no mezclo la religión y tampoco voy a ir a Roma a saludar al Papa. Quiero decirlo acá. Que se queden tranquilos. Yo creo que para hacer política hay que hacer política abajo, en los barrios, caminando a las ciudades, y no tanto ir a... Pero bueno. Tiene que ver, la presidenta es una jefa de Estado, se reunió con el Papa que tiene total legitimidad. Antes es antes, hay circunstancias y momentos, así que yo no quiero debatir este tema. Mi abuelo era republicano, muchachos. Cuando entraba a los pueblos sabían lo que se hacía, así que perdió la guerra, por supuesto. Tengo una profunda admiración a veces por los que pierden. A veces la historia la hacen los que pierden, no los que ganan. Bueno, pero sigo con el tema. Yo creo que estamos en una coyuntura parecida a la que vivió Perón y Frondizi. Indudablemente que la Argentina tiene que buscar garantizar un proceso de inversiones.
La década que pasó, indudablemente, el precio internacional no estaba reflejado en el esquema de producción, y eso tenía indudablemente un objetivo, que era abaratar el costo interno, sostener la industria, sostener el crecimiento. Hoy entramos en un andarivel que se acerca más a la realidad en términos de valores. Planteamos una política que sea igual en todas las provincias. No puede haber políticas distintas en materia de regalías en las provincias productoras. No puede haber provincias que cobren el 5% de ingresos brutos y otras que no cobren nada. Hay que fijar marcos políticos que generen un proceso de estabilidad y de prevenir las contingencias de una actividad riesgosa que además requiere de inversiones millonarias. Acá no estamos hablando de que cualquier actor va a venir a hacer inversiones en petróleo. Estamos hablando de las grandes empresas, que son las que pueden invertir miles de millones de dólares en procesos de extracción del gas y del petróleo. No estamos... Sí, un proceso complejo, me apunta el senador Fuentes. Indudablemente que lo es y que requiere de mucha plata. Lo mismo que en minería, también para hacer minería se requiere mucha plata en la inversión. Por lo tanto, lo que tiene la ley, la primera definición que la ley sostiene es el principio de inversiones. Es mucho más importante la inversión que el bono. Es mucho más importante el plan de inversiones y lo que tienen que invertir las empresas para hacer el desarrollo, la perforación, la exploración, que el bono. Se acorta además el plazo de exploración. O sea que el objetivo de la ley es que las empresas inviertan, no que hagan especulación sobre el área. Hemos tenido algunas experiencias que se mencionaron, el senador Berna la mencionó, yo también la mencioné en el debate. Indudablemente que hay realidades que son complicadas. Bueno, Petrobras va a tener que definir si se va a quedar en la Argentina para invertir o se va a retraer definitivamente hacia Brasil. Este es un debate que tiene que dar la empresa. Lamentablemente también en la Argentina esto sirve para hacer un análisis crítico sobre el concepto de la burguesía nacional. Petrobras era de argentinos. Esta era una empresa que se llamaba PECOM, se llamaba Pérez Compam. Esta empresa fue vendida en el año 2002 en 1.100 millones de dólares. 1.124. Así que, digamos, esto también para repensar, digamos, el concepto, digamos, de lo que significa generar un empresariado nacional comprometido con el país. Hicimos petroleros a un país que no era petrolero. Recién ahora están trabajando offshore y están descubriendo algo, pero no eran petroleros. Hicimos petroleros a España cuando tampoco era un país petrolero, cuando privatizamos YPF. Y en este escenario, indudablemente, hemos dado pasos en la recuperación. Yo creo que la recuperación de YPF fue uno de los hechos importantes del Congreso Nacional. Yo lo reivindico porque me parece que también allí, en esa ley, en el artículo 1, el Estado Nacional recupera la posibilidad de fijar políticas de hidrocarburos, con un concepto y una mirada nacional. Yo entiendo mucho la defensa del interés provincial. Mi provincia es una provincia con petróleo, no es una provincia petrolera como Neuquén. Creo que tiene grandes potencialidades y creo que YPF tiene un compromiso muy firme en el área que le compró Apache para invertir más de 1.000 millones de dólares en 5 años. Y eso va a producir indudablemente un crecimiento exponencial de las regalías y de las capacidades económicas de Río Negro. Pero no somos Neuquén, indudablemente, o Santa Cruz, que son provincias realmente potentes. La misma Chubut ha crecido en la última década. Río Negro en la década del 80 era importante en materia petrolera y ha perdido, lamentablemente, la carrera del petróleo. La Pampa no existía como provincia petrolera. La Pampa desarrolló la actividad petrolera en el límite con la provincia de Río Negro. Inteligentemente, lo hicieron inteligentemente, sobre la misma cuenca. No digo que nos robaron el petróleo de la cuenca, pero por ahí estuvieron.
están explotando petróleo en 25 de mayo. Sí, sí. Sí, no eran provincia petrolera. Pero bueno, indudablemente que hay gobiernos que actúan con inteligencia y hay otros que pierden el tren de la historia. Lo que digo es que muchas de estas provincias, no todas, no quiero ser injusto ni tampoco generalizar, pero en algún momento también tendremos que dar una discusión, revisar lo actuado, incluso hasta analizar en profundidad la constituyente del 94. ¿Había que poner los recursos del subsuelo argentino en manos de las provincias o teníamos que dejarlo en la esfera de la decisión de un gobierno nacional que tiene que fijar las políticas de desarrollo y crecimiento? Es una pregunta que me hago. Es una pregunta que me hago. La ley corta consolidó el dominio y el control de las provincias. No lo utilizaron bien. Muchas de esas provincias miraban el bono nada más. Y siguen teniendo sistemas de controles totalmente frágiles, a pesar del avance tecnológico, a pesar de que hoy cruzando datos con un sistema de software, nadie puede eludir verdaderamente lo que sacan de los pozos. Lo que pasa es que los controles son totalmente livianos. En algunos casos los controles están corrompidos también, porque es más fácil comprar al controlador que pagarle las regalías que la provincia tiene que efectivamente cobrar. Y si además se controla en boca de pozo, se controla en destilería y se controla en la comercialización, no hay ninguna posibilidad de que se escape efectivamente lo que realmente se extrae. Lo que pasa es que hay provincias que todavía siguen funcionando con una planillita que llaman declaración jurada, donde la petrolera se presenta y dice, hemos sacado tanto. No, las provincias son la autoridad de aplicación y tienen todas las capacidades para hacer los controles. Y por más que la ley lo diga, la provincia es la última autoridad para aplicarla. Así que este sistema de planilla, la verdad, es inviable desde el punto de vista del control y es una de las causales de la derrota y del fracaso de la Argentina también. No quiero dejar de referirme a lo que significó la empresa Repsol. Los españoles, la verdad que el capitalismo español es de lo peor. Empresa que agarraron, la destruyeron. Agarraron aerolíneas argentinas, se llevaron hasta los mejores aviones y los simuladores, se los llevaron. Y después se lo terminaron vendiendo a un amigo del rey, que además vino y la quebró la compañía. Y la empresa petrolera fue otro desastre. El señor Brufau estaba haciendo negocios e inversiones en otro lado, no las hacía en la Argentina. Y la decisión que tomó el gobierno nacional fue la decisión correcta en el momento y en el tiempo oportuno. Porque estaban próximos a vender la empresa, no se sabe a quién, en la bolsa de Nueva York. Así que también tenemos que revisar esto. Entonces, yo creo que empezamos a dar un paso importante que tiende a que la Argentina recupere capacidad de inversión, que las empresas inviertan, que se dediquen al petróleo los que indudablemente son petroleros, empresas petroleras, plantearnos un nacionalismo de fines y no un nacionalismo de discurso chauvinista que no modifica ninguna realidad. El nacionalismo de fines es cómo hacemos para extraer el petróleo y el gas, cómo hacemos para producir combustible, cómo hacemos para evitar la fuga de recursos en el terreno de la importación, que nos hace desequilibrar profundamente la balanza comercial, y cómo colocamos a la Argentina en una senda de crecimiento para recuperar el anhelo, el sueño de Perón y de Frondizi, que era el de lograr definitivamente el autoabastecimiento en la Argentina. Y me parece que esta ley es la ley posible, que tiene el acuerdo de los gobernadores de las provincias productoras que han discutido bastante. Yo estoy enfrentado con mi gobernador, eso es de público conocimiento.
Sin embargo, creo que él hizo lo que pudo dentro de este debate y de esta discusión, junto con los demás gobernadores, y hubo varios borradores que se cruzaron, varias discusiones previas y un acuerdo por consenso rubricado en un acta que forma parte de los documentos que se anexan a este proyecto de ley. El último tema que quiero referirme, acá se dijo, y para concluir, se dijo que era una ley para YPF, que esto era en beneficio de YPF, que la ley estaba hecha a la medida de Galucio. La verdad, ojalá sea cierto. Ojalá a YPF le vaya muy bien. Ojalá YPF pueda seguir creciendo en áreas y en inversiones. Ojalá que la empresa pueda ser una de las grandes motores del desarrollo petrolero. Si la ley está en beneficio de YPF, es muy buena ley. Por lo tanto, es muy buena ley. Y por eso la vamos a votar. Muchas gracias. Gracias, senador Pichetto. Hay dos pedidos de abstención, la senadora Kressler y el senador Castillo. Los ponemos en consideración. Aprobado, pueden abstenerse. Me parece, senadora, han sido realizados los cierres, tengan en cuenta. Sí, eso lo vamos a decir ahora. Hay una modificación en un artículo que hizo referencia el senador Fernández. Si alguien lo requiere, lo podemos leer por secretaría, pero creo que quedó perfectamente explicitado la modificación. Muy bien. Me parece entonces que vamos a poner el dictamen de mayoría en una sola votación en general y en particular, si no hay contraindicación. Muy bien, entonces es en una sola votación en general y en particular el dictamen de la mayoría. Con la modificación que hizo explícita el senador Fernández. Entonces se puede votar. Faltan dos. Senador Barrio Nuevo. Senador Barrio Nuevo. Falta votar. Ahí está. Resultan 38 votos afirmativos, 28 votos negativos y 2 abstenciones. Entonces, con media sanción, pasa a la Cámara de Diputados para continuar el trámite. Queda levantada la sesión, no habiendo más temas. Muchas gracias, senadoras, senadores.